Hola, buenas noches. Qué bueno tenerlas ustedes aquí. Espero que Pablo Luis se pueda unir a nosotras esta noche. Pido excusas por la tardanza. Todos sabemos que vivimos en un país con un sistema eléctrico robusto, así que eso atrasó un poco las cosas. Eso es práctica de que 2 o 3 lluviecitas, ¿verdad? Lo que nos va a pasar. Nada, para que vayamos practicando. Pero esta noche vamos a estar trabajando con un tema candente que ha estado en estos días y yo quisiera que siguiera siendo candente, que lo habláramos todos los días hasta que podamos tener una mejor convivencia sin racismo. Antes de empezar, como todas las veces que nos reunimos, tengo que decir que las personas que están invitadas hoy no están aquí en calidad de que estén apoyando ni mi candidatura ni el movimiento que represento, sino en calidad de expertos en el tema que van a tratar. Y hoy vamos a estar hablando de la educación antirracismo. Hasta el día de hoy hemos tenido diferentes conversatorios, todos bien importantes porque son para visibilizar el racismo en Puerto Rico, en Estados Unidos, para evaluar las situaciones que están ocurriendo a nivel mundial, buscarle soluciones. Una de las soluciones que yo le veo que es más importante y que quiero presentar en mi plataforma es la educación antirracista. Así que hoy me acompaña Yolanda Arroyo Pizarro. En la promoción se me olvidó la ancestra madre de Yolanda, y eso es importante porque todas nosotras tenemos madre, y las negras son importantes nombrarlas siempre. Yolanda va a estar a cargo, ¿verdad?, de hablarnos de ese currículo para los niños, la importancia de que nuestra niñez se pueda identificar dentro de la literatura y por qué es importante que esté en el currículo. Y hasta puede hacer una crítica, que es lo que ella ha visto, por qué no está en el área de educación eso todavía inmerso, que debería estarlo. Tenemos aquí también a la doctora Ada Verdejo Carrión, a quien me une muchos años de amistad, de amor y cariño. Y Ada, ¿verdad? Fue decana del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico. Así que también nos va a estar hablando específicamente del área curricular. ¿Cómo es que se tiene que hacer esta inserción curricular? ¿Cuál es la importancia? Y que no es solamente en la escuela, ¿verdad?, como mucha gente piensa, sino que esto tiene que trascender a la universidad. Tenemos también a Pablo Luis, si se une por ahí, y Pablo Luis nos puede hablar de la historia del negro, porque yo estoy casi segura que usted, la mitad de las cosas que Pablo Luis va a decir aquí, usted no las va a saber, pero que es importante que las sepamos porque es parte de la historia. Así que yo voy a hacer un breve preámbulo. Mira, por ahí está, yo creo. Míralo ahí. Buenas noches, Pablo. No nos oye todavía. A connecting. I'm connecting. Pero qué bueno que llegaste. Tuve que hacer un milagro, pero lo logré. Bueno, los milagros existen. Estoy usando la computadora de mi hija, así que... ¿Te fue la luz a ti también? No pude entrar por el celular, no sé por qué. Nunca me había pasado, pero así es la tecnología, así que saludos, ¿verdad? Primero, mira, te cobraron el alquiler de la computadora. me lo van a cobrar, yo estoy seguro. Okay. Eso es importante, eso es parte de ser niño. Sí, Par de dulce, un jueguito. son los procesos. Pues miren, vamos en forma de preámbulo para que Yolanda pueda entonces comenzar. Vamos a ver que el racismo no es algo que solamente va a atacar a un individuo, ¿verdad? El racismo, que es un constructo social, ¿verdad?, que crea desigualdad e inequidad entre razas, va entonces a crear unas actitudes sociales que hoy tenemos un buen ejemplo en Canóvanas de eso, lo podemos hablar también más adelante. Y eso va a causar, es un problema estructural, político, social, educativo, económico, en todos los ejes que tiene que ver. El ser humano va a estar implícito ahí. Nosotros tenemos que verlo como tal y tenemos que trabajarlo de esa manera. Yo le voy a dejar a ustedes por ahí, porque dentro de las cosas que yo entiendo que en educación, más allá del currículo,
tendríamos que trabajar es la parte de una educación que incluya el no acoso, ¿verdad? A los atributos negros que tenemos las personas, ¿verdad? Que nos hablen del pelo malo, y eso Yolanda sabe, que ahorita nos hablará de eso, o que tenemos la nariz así, o que tenemos ¿verdad? Otras áreas del cuerpo de otras formas. Y eso nuestras niñas y nuestros niños, ¿verdad? La cera su autoestima, la falta de identificación, que es importante. Otra cosa que creo que debemos también ver es cómo nosotros dentro de la historia podemos ver las contribuciones de las negras y los negros, ¿verdad? Y de nuestros ancestros en el currículo, pero no solamente en el currículo de historia. Yo sé que Ada me va a hablar de español, en todo el currículo. ¿Cómo nosotros podemos incluir eso? Que se visibilice, que se nos deje de estigmatizar, por ejemplo, que somos buenos nada más que para la música o para el baile o para los deportes. Somos buenos en eso, pero también somos buenos en muchas cosas y no podemos entonces estar invisibilizando eso. Y si nuestra compañera Doris Quiñones estuviera aquí, estuviera hablando de que tenemos que evitar el blanqueamiento también ¿verdad? De nuestros negros y negras, así que eso es algo que también tenemos que ver y dejar de vender la historia de inferioridad o de esclavitud del negro, porque nosotros somos más que eso. De hecho, yo no creo que ninguno de nosotros se sienta esclavo, y eso yo creo que es algo importante que también hay que hacer. Los voy a dejar entonces con eso y vamos a empezar con Yolanda y con toda esa literatura antirracista que existe para nuestros niños, que pienso que es bien importante que podamos conocerla. Bueno, pues muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas Artista, noches. Te escuchamos. Saludos, querida Yolanda. Me excuso con algunos de ustedes, los que estén observando el live en Facebook, y algunos de los ponentes, porque pues la información va a ser repetitiva. Muchos de nosotros llevamos una campaña, este es nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Desde que nos levantamos, pero en estos días ha sido como más intensa. Y justo cuando creíamos que íbamos a hablar solamente de el racismo a partir de la muerte de George Floyd, siguen sucediendo otras cosas, y Alice acaba de dar el ejemplo, ¿verdad? De lo que acaba de suceder en el día de hoy en Canóvanas, que de hecho lleva sucediendo desde diciembre. Hoy la gota que colmó la copa, y es lo que le permite a esta familia apoderarse desde anoche y colocar su denuncia en Facebook. Y yo leí que mucha gente le dijo, mira, este no es el lugar de estar poniendo esta denuncia, debe llamar a la policía. Sin embargo, esto fue lo que les funcionó, porque a raíz de la denuncia en Facebook se activaron todos los grupos antirracistas que llevamos semanas, ¿verdad? Desde el 25 de mayo hablando del racismo sistémico o sistemático. Y yo creo que eso fue lo que logró que esta familia pudiera recibir algo de alivio. Entonces, ese alivio tiene que ver, ¿verdad?, con que por lo menos hoy descansan un poco más, porque llegó la prensa, llegaron abogados, sí llegó la policía, sí se trabajó, ¿verdad?, de manera el caso, que entiendo hasta que va a ir, hay una vista de tribunales ahora en junio. Así que es importante que van a haber ocasiones donde creemos que nuestras voces no van a ser escuchadas. Sin embargo, la coyuntura permite que con urgencia trabajemos esos casos. De la literatura antirracista, yo quisiera hacer dos reflexiones. La primera es que a partir de 2015, la Organización de las Naciones Unidas y su brazo de educación, que es la UNESCO, hacen una invitación para que el mundo entero, el globo terráqueo completo, celebre a la negritud. Y a esa celebración, tipo reflexión, vamos a celebrar, pero vamos a reflexionar a ver en qué estado de la cuestión se encuentra la negritud en los países, se le denominó
el decenio o la década de los afrodescendientes, que empezó en el 2015, como ya mencioné, y que pretende que esa celebración o esa remembranza o esa reflexión culmine en el 2024. En ese año, inspirada por los panelistas que están aquí hoy, que son trabajadores del antirracismo desde hace mucho tiempo, e inspirada por otros grupos también como grupo Colectivo ILE, Revista Étnica de Gloria Sacha Antonetti, las clases que ofrece la doctora Mayra Santos Febres, etcétera, 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 inspirada por todos esos gestores antirracistas, decidimos crear un proyecto performático de escritura que se titula o se llama la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Y eso tenía como propósito empezar la producción masiva de libros, yendo a los archivos históricos, al archivo histórico de San Juan, que se encuentra en Viejo San Juan. Usted sabe que está en la Biblioteca Nacional. A los archivos históricos fuimos al de Arroyo, fuimos al de Guayama, fuimos al de San Germán. Y a partir de las historias que encontrábamos de mujeres, por eso es que se llama Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, usar esa historia que está en esos pergaminos viejísimos de 1700, de 1800, ¿verdad? Y construirle una historia a esas ancestras que a todas luces parecería que pasaron desapercibidas, pero a la vez ir atrás en la historia de esas mujeres esclavizadas, sabiendo que la historia de la negritud no empieza con la esclavitud, sabiendo que la historia de nuestras negras y negros fue interrumpida por la esclavitud. Entonces, digo masiva, publicación masiva, porque nos propusimos, los escritores de esa cátedra, empapelar a Puerto Rico, como yo les decía a los que se acercaban, ¿verdad? Con esos textos. Era leer los archivos, provocarnos e inspirarnos y crearle un cuento a alguna mujer de los archivos históricos, crearle una novela, crearle una biografía infantil, crearle poemas, crearle canciones y publicarlas. Las clases, como yo lo que quería era que hubiese mucha producción publicada, las clases yo las estaba ofreciendo libres de costo. Usted sabe, si busca cualquier taller de escritura en Puerto Rico, sabe lo que puede costar un taller de escritura, ¿verdad? Yo ofrecía las clases gratuitas en intercambio, en trueque, a que al final de esa investigación el escritor donara su trabajo para publicarse en la cátedra. Y todos los escritores que pasaron por ese proceso donaron su trabajo. Por eso es que durante los primeros años se publicaron entre unos 5 o 10 libros, que anualmente íbamos a publicar lo que el bolsillo nos permitía, porque nadie nos estaba dando fondos para eso. Era dinero que salía de mi bolsillo y del bolsillo de los participantes. Y pensando en la diagramación, pensando en que algunas historias iban a estar ilustradas, pensando en que las portadas tenían que ser llamativas, hicimos un presupuesto para publicar 5 libros anuales. Pero en 3 años, en vez de tener 15 libros, tuvimos 32. Luego, al siguiente año, siguieron sumándose libros hasta, ¿verdad? El acervo que tenemos ahora mismo de casi 52 libros, que fue la última vez que conté que habían, puede ser que sean muchos más que eso. Entonces, ahí se crearon historias, cuentos, libros sobre la maestra Celestina Cordero, sobre la bibliotecaria Pura Belpré, sobre la profesora Mari Ramos Rosado, sobre Arturo Alfonso Chamber, y sobre revueltas
que no se habían estudiado en la historia como tal, como por ejemplo las revueltas de las mujeres esclavizadas de Mayagüez, las cimarronas de Mayagüez, y las revueltas de las esclavizadas de Juncos. Cada escritor elegía el tema que quería desarrollar y a partir de sus intereses, algunos incluso buscaban información de sus tatarabuelas y las incluían en los textos, y entonces yo daba una mentoría. Así que la reflexión sobre la cátedra es que existen libros, sobre 50 libros en los últimos 5 años, ¿verdad?, publicados, que se unen a el resto de libros que ya se venían publicando en Puerto Rico. Un ejemplo eran los libros que publicaba Mayra Santos Febres. Mayra Santos tiene un libro precioso sobre una esclavizada manumisa, Fe en disfraz. Ella a su vez escribió un libro de ensayos sobre piel y papel. El doctor Roberto Ramos Perea tiene un libro maravilloso de una investigación que él hizo sobre escritores negros, ¿verdad? De siglo XVIII y XIX. Y estaba El machete de Ogún, y estaban los libros de Los esclavos cimarrones, de Benjamín Nistal Moret, Esclavos rebeldes de Guillermo Baral, Puerto Rico Negro. O sea, hay una serie, ¿verdad?, de libros. Estaba el libro Arrancando mitos de raíz, de Isabel Bodró. Yo lo que quería, mi sueño era multiplicar esos esfuerzos. Entonces, partiendo de que hay toda esa cantidad de literatura antirracista, tengo que hacer la reflexión de que esa literatura no ha pasado a manos del estudiantado en nuestro sistema de educación. Y la pregunta es ¿por qué? Sí, la pregunta es por qué, pero sabemos la respuesta. La duele saber la respuesta. Yo siempre hago esta pregunta y la repito. Me gusta que reflexionemos y que pensemos que en los 13 años de kinder hasta grado 12 que usted estuvo tomando clases en una escuela o colegio privado en Puerto Rico, ¿cuántos libros con portadas visiblemente de gente negra desde las portadas usted tuvo en sus manos, ¿verdad? Este es para más mayorcito. Este no solamente tiene la portada como el resto, también tiene contenidos. ¿Cuántos libros usted estudió, leyó? ¿Cuántas novelas? ¿Cuántos poemarios? Y la respuesta casi siempre es 0, 1, 2, ninguno. En mi caso, la respuesta es que yo no tuve ni uno solo. Desde kinder hasta que yo me gradué de 4º año. Yo no tuve libros con contenidos donde yo pudiera saber que las mujeres, ¿verdad?, negras en Puerto Rico tenían, tomaron importancia en las revueltas de Puerto Rico. Siempre se escapaba uno que otro capítulo en historia, sobre todo cuando entrabas a grado 11, que te daban historia de Puerto Rico, y ahí te enterabas de algunas cosas, pero ya en grado 11 ya estás tarde. Yo quería saber en kinder que mi pelo era un pelo bueno, para que cuando los demás niños se mofaran de él, yo tener herramientas para defenderme, y aunque yo no me defendiera, yo tener herramientas para autoamarme. Pero, y con esto cierro mi exposición de ahora, la triste realidad es que el sistema como tal completo, incluyendo el educativo, apuesta a nuestro auto-odio. Apuesta a que los más aclarados que uno nos van a discriminar por razones de racismo, pero apuesta a que yo también me voy a autodiscriminar, a que yo también me voy a autoodiar. Aunque uno de mis objetivos en la vida, por ejemplo, era cuando me graduara de la Universidad de Puerto Rico, luego de hacer mi bachillerato en administración de empresas, tener un buen trabajo para tener los chavitos necesarios para operarme la nariz y la boca. El sistema me enseñó que era mi
mi meta. Afortunadamente no lo logré, ¿verdad? Porque eso entraron maestros, entraron mentores, entraron antirracistas que me convencieron de lo contrario, que era algo que yo debía haber sabido desde antes. Pero el sistema apuesta a que el racismo sea también, no solamente sistémico, sea intrafamiliar. Así que con eso, ¿verdad? Paso mi participación. Muchas gracias. Qué bueno, Yolanda. ¿Sabes que a mí me pasaba algo similar? Porque mi familia siempre me habló del lacito, esa nariz tuya de lacito, ¿verdad? Pues siempre he tenido el lacito, yo pienso que soy como un regalito, vengo con el lazo ese ahí montado. Y tienes razón, yo no tomé en mis manos ningún libro tampoco que recuerde, ¿verdad? Tú estabas hablando y yo estoy tratando de darle, no recuerdo, y las láminas que vi, de eso quizás ahora Pablo cuando nos hable de la historia del negro, lo pueda ampliar, siempre vi el negro esclavizado, o sea, tampoco tuve la oportunidad de aprender otra historia del negro. Y antes de pasar a Pablo, por eso quiero que él hable, a mí me pasó, por ejemplo, con mi hija, que un día llegó aquí llorando porque ella no quería ser más negra. Entonces le digo, ¿por qué tú no quieres ser más negra? Entonces me dijo, bueno, porque los negros son esclavos. Obviamente nadie quiere ser esclavo, pero si tú no tienes otra historia, la única historia que te están contando es, y con lo que te puedes identificar, ¿verdad? Pasa, abrió el libro, ¿verdad? Y de todas estas láminas yo me parezco a este que está aquí. Y le dicen, ah, pues ese es el esclavo. Y entonces, obviamente, le hacen una historia de terror, pues el niño no quiere, ¿verdad? Trabajar con eso. Y entonces empieza esta discusión de colores, de chocolate, de café con leche, de no sé qué otros colores que se inventa la gente de mezclas extrañas, en vez de decir, no, tú eres una persona negra y no hay ningún problema con eso. Pero todo eso vino a raíz, así como tú lo dices, ¿verdad? Buscan también que esa afirmación de lo negro nosotros de alguna manera no los neguemos. Así que Pablo, tienes ahora la palabra para que nos aclares y nos digas que hay otras historias, existen otras cosas. Bueno, saludos, ¿verdad? Alice, Yolanda, Ada, ¿verdad? Ustedes que son unas mujeres luchadoras. Voy a tomar una frase de Yolanda. No voy a aclarar nada, voy a oscurecerlo más. Todo, ¿verdad? Ella tiene una frase nueva, los protagonistas. Así es No, que Somos protagonistas. Yo creo que esa licencia poética que ella tiene, ¿verdad? Por ser escritora, la ha hecho crear unos muy buenos conceptos que en gran medida lo que van a hacer es traernos a colación el hecho de reflexionar sobre cómo nos han estructurado hasta nuestros días. Y Ada pues nos va a hablar entonces de la línea educativa, que en eso, ¿verdad? Es la combinación precisamente que tenemos que buscar. Y lo primero que tengo que mencionar es que yo soy natural del barrio San Antón en Carolina. Carolina es un pueblo que es predominantemente negro. Sin embargo, cuando hablamos de las estructuras sociales, rápido pensamos negro, sinónimo de Eloísa. Porque hay como una forma de expresar las cosas que nos llevan a tratar de decir, no, en Puerto Rico no hay negros ni negras. Son pocos y están en Loíza. Y en efecto, en Loíza hay muchos y muchas negras, pero no es donde único hay negros en Puerto Rico. Eso es lo primero que tenemos que decir, porque si nosotros estamos haciendo un planteamiento sobre el racismo, tenemos que ir a la raíz del problema. Nosotros somos más que ¿y tu abuela dónde está? Yo creo que esa es la respuesta más fácil para salir del problema. Tenemos que ir más allá. Es lo que a mí me molestaba muchísimo cuando la gente decía, fíjate, yo no soy homofóbico, porque yo tengo un primo que es homosexual, ya, y con eso salió del paso. No es eso. Es que yo tenga la conciencia para trabajar el asunto, para tener la empatía, para comprender que somos diversos y tenemos que respetar esa diversidad. Así que lo primero que históricamente tengo que decir es que cuando
yo me estaba criando en el barrio, pues yo no sentía claramente esos asuntos vinculados al racismo. Yo los empiezo a sentir cuando en la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, me definen el racismo y me demuestran el racismo. Y no era todo el mundo, pero habían unas personas allí, y más aún cuando yo veía que yo seguía preparándome, pero personas que no tenían la misma preparación, no hacían el mismo trabajo, no tenían la misma exposición, no tenían que pasar el trabajo que yo pasaba para llegar a los lugares donde llegaban. Así que ya eso empezó a chocarme, a darme duro, a jamaquearme. Y cuando empiezo a estudiar historia, cuando empiezo a hacer el doctorado en historia, que para mí fue uno de los asuntos que amplió mi pensamiento, empiezo a descubrir pero es que un libro de historia de Puerto Rico no me trae unos modelos que representen lo que yo soy. Yo soy negro y yo no veía esos modelos, eran bien limitados. Incluso los modelos que veía eran los que ustedes saben, ¿verdad? Si o habían esclavizados en el asunto, o eran sirvientes, o eran delincuentes. Y eso mismo era el mismo modelo que veía en la televisión y el mismo modelo que veía en el periódico. Y entonces ahí yo empiezo a reflexionar. Por ejemplo, lo primero que te enseñan es que África, lo que procede de África son esclavos. Y esa palabra a mí me chocaba tanto porque yo decía, pero espérate, estas personas en África estaban allí esclavizados y de repente pues era como una factoría donde yo buscaba personas y me las traía y ya, porque su función natural era ser esclavo. Así que el primer choque que yo tuve fue el hecho de descubrir que no eran esclavos, eran esclavizados, eran secuestrados. Recuerdo cuando el profesor López Valdés en la clase que nos ofrecía sobre las religiones neoafricanas, nos dijo que no, ellos no venían, ellos los secuestraban. Y eso a mí me chocó, porque nunca nadie me había dicho eso, y fue como que, ¿cómo que los secuestraban? Y él empieza a explicar, pues miren, aquí habían unas etnias, seres humanos. Lo primero es que tenemos que quitarnos de la mente ese discurso del colonizador. Nosotros estamos replicando el discurso del colonizador, que las personas y lo que viene de África es malo. Lo que viene de África son seres humanos que ya tú no los ves como seres humanos porque son cosas. Y ese fue mi primer choque y rápidamente cambié esa tonada de decir esclavos. África sinónimo de esclavos. Y ese choque me lleva a empezar a descubrir, a leer, a buscar. Y el segundo choque que tengo es, oye, hay un montón de bibliografía que habla de la negritud o de la herencia africana o de la participación social de las personas negras y negros en la sociedad, porque a mí nunca me enseñaron eso en la escuela. Y muchas veces se le echa la culpa al maestro o a la maestra, pero yo creo que el currículo de por sí está preparado por el sistema, y el sistema lo que quiere es que tú veas que todo es bien bonito, color de rosa, bien romántico, es la unión de tres razas. No te dicen que a las personas esclavizadas las violaban, los privaban de sus derechos, le quitaban lo esencial, que era hacer una desculturación, romper con su parte cultural de su realidad en África para cambiarla totalmente y traerlos aquí, ¿verdad? Al continente, ¿verdad? Los que llevaban hacia la península ibérica, ¿verdad? Que eran los ladinos. Los africanos son sumamente inteligentes y eran políglotas, los llevaban a la península ibérica, aprendían, y cuando venían a América sabían cuando iban a actuar en contra de ellos y conspiraban y se organizaban y hacían incentivo a todos los demás. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta, ya vamos a secuestrarlos directamente desde África, los bozares. Sin embargo, nadie habla de que hay un sinnúmero de etnias, de grupos, y que antes de uno de los procesos más nefastos que se han dado en la humanidad, que es el colonialismo, teníamos unos seres humanos organizados
en grandes reinos e imperios. En toda África. En África del Norte, uno habla, por ejemplo, de Egipto y la gente usualmente desconoce que Egipto es parte de África. No se habla de Cartago. Las batallas más cruentas que tuvo el Imperio Romano fueron las guerras púnicas. ¿Y contra quién fueron? Contra Cartago. ¿Y dónde está Cartago? En África, en el área actual de Túnez. Así que hay que desconstruir la historia y volver a reenseñarnos, porque desde la misma situación de esclavizados, donde nos enseñan meramente la esclavitud y no nos dicen, oye, pero tú sabías que España estuvo dominada 800 años por los moros antes de que se dieran estos procesos históricos donde se da el encuentro, el descubrimiento, todas las formas de llamarlo. ¿Sabías eso? Y la gente te dice, no, yo no tengo ni idea de que allí quienes estuvieron dominando eran árabes y eran personas africanas. Y peor aún, que con la colonización también vinieron africanos. El ejemplo clásico es Juan Garrido. Pero el modelo que nos enseñan es el del esclavizado. No nos hablan del cimarrón, que era una figura esencial en esos palenques, en esos quilombos, y que se resistía a ese sistema opresivo. No nos hablan del África occidental y el África bantu, donde tenemos tantos grupos étnicos que uno los recuerda solamente por frases como el que no tiene dinga, tiene mandingas. Ay, ¿quién son los mandingas? Así que, ¿qué me he dado cuenta a través del tiempo? Que tenemos que volver a construir la historia. Y yo creo que este momento lo que plantea es que tenemos que ya romper con esos mitos. Si el hombre negro está olvidado en la historia, imagínense la mujer. Cuando uno no ve modelos de mujeres, bueno, el mejor ejemplo es Celestina Cordero. Todo el mundo conoce algo de Rafael Cordero, pero ¿qué conocemos de Celestina Cordero? Una educadora que incluso es parte de esas personas que forjan a Rafael Cordero. Así que tenemos que volver a construirnos. Arturo Alfonso Chomber, un modelo de estudio en el mundo cuando uno quiere conocer más sobre la herencia negra mundial. ¿Por qué se hace famoso? Porque en el siglo XIX, él nace en el 1874 y cuando era un niño de apenas algunos 10, 11 años, su maestra le dijo que los negros no tenían historia. Y eso no es algo que pasa desapercibido por la vida de un ser humano, lo está menospreciando, le está bajando la autoestima. ¿Y qué hace Arturo Alfonso Chomber? Pues empieza a buscar, a recopilar información. ¿Y en qué se convierte? En un modelo a seguir. En Puerto Rico no tenemos la aplicación de la pena de muerte. Está como una letra muerta en nuestra historia, ¿verdad? Que se puede revivir en cualquier momento, pero nadie habla de por qué se detuvo. Y yo creo que hay que mencionar que cuando se detuvo la pena de muerte fue porque se acusaron a 2 hombres negros, Arocha y Clemente, de haber violado a una niña blanca, y después que los ahorcaron se dieron cuenta que fue un blanco el que la violó. Esas son las cosas que tenemos que decir y tenemos que denunciar, porque la única muerte que se ha dado en Puerto Rico no ha sido la de Adolfina Villanueva, han sido muchas. Esa es una de las más sonadas porque fue como el caso de Estados Unidos, un caso que es abominable, que no le hubiera pasado. Imagínense, cierre los ojos y piense si yo voy a Encantada o a los paseos y le digo a los que están allí que se tienen que salir, pero eso no va a pasar porque ¿quién vive allí? Las personas blancas con dinero, a los que no se desahucian en el país. Y esas son las realidades crudas. Así que históricamente hemos seguido arrastrando ese pensamiento que lo que hace es seguir observando el modelo de esa África de la esclavitud.
y no nos hablan de que África es donde inicia la humanidad. Estuvo ahí África primero que Europa. Y lo que ha pasado a raíz de la llamada civilización ha sido que los europeos han destruido el planeta con sus ambiciones. Eso es lo que ha sucedido históricamente. Y en el caso de Puerto Rico, seguimos tomando los modelos de los colonizadores. Nos impusieron la religión. Y entonces, si uno trae el tema de la religión, las africanas son malas, son brujería, son hechicería, son esto, son lo otro. Oye, entonces las buenas son las que vienen de Europa, que fueron las que validaron la esclavización de seres humanos. Eso es lo que estamos hablando. Así que hay que hablar crudamente. Los modelos en el país no pueden ser los que nos han impuesto los colonizadores. Lo bonito no puede ser lo que viene de Europa. Lo bonito no puede ser lo que nos han impuesto. Tenemos que desarrollar el pensamiento crítico y la forma de desarrollarlo es buscando más profundamente nuestras raíces. A mí me molesta mucho cada vez que voy a una conferencia y las personas me dicen, pero con esta gran fuerza que tenemos herencia africana. Y cuando yo les digo, vamos a hacer una foto, vamos a retratarlo, ¿cuántos piensan que tenemos herencia africana? Todo el mundo levanta la mano. Chacho, eso es incuestionable. Y ahí yo les digo, ¿y de qué parte de África tenemos herencia? Y nadie sabe. Yo acabo de venir de África, de verdad. En enero estuve en Costa de Marfil y ustedes saben las cosas que me preguntaban. La gente por lo general no me pregunta, oye, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Con qué te encontraste allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Que en gran medida me dio una tremenda bofetada a ver cómo la intelectualidad africana está organizada. Pero la gente no me decían, oye, ¿y te vacunaste? Porque, ahí te ibas a contagiar con ébola, con esto, con lo otro. Mira, ¿y qué comiste? ¿Tú te atreviste a comer allí? Ay, Dios mío. Y es un prejuicio enorme y un desconocimiento que ha sido el resultado de lo que nos han impuesto a través del tiempo, vanagloriando lo que viene de Europa y criminalizando lo que viene de África. Gracias. Y eso es algo que lo vemos socialmente. Me encanta. Y ahora va a entrar entonces con la parte curricular. Dijiste algo que tenemos que trabajar porque además del caso de Canóvanas, ¿verdad? Que es de ayer, hace poco salió un memo del Hotel San Regis en Río Grande. Y ese memo decía que tenía que tener cuidado con las entrevistas que le hacían a las personas de Loíza porque tenían un alto índice criminal, aparte de que su apariencia no pareaba con el lujo del hotel. Y entonces muchas veces aquí nosotros decimos que no hay racismo, que hay mezcla, que la abuela, que el de esto, ¿verdad? Sacamos a todas esas cosas a pasear, pero todavía al día de hoy yo no he visto que el gobierno haya mandado a hacer una investigación sobre esos hechos que están en blanco y negro en un papel y que salió de la Oficina de Recursos Humanos de un hotel. Y me parece que es importante, ¿verdad?, alzar la voz y trabajar con todo eso. Y empezamos por la educación. Y entonces vamos a dejar a Ada Verdejo Carrión, ¿verdad? Con la palabra en cuanto al currículo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Antes de hablar del currículo, yo quería reaccionar un poco a unas cosas que ha traído muy bien Yolanda y que ha traído muy bien Pablo, ¿verdad? Pero yo quiero también que sentemos unas pautas que yo creo que tenemos que estar bien oscuros con ella. No bien claros, sino bien oscuros con ella, ¿verdad? Cuando usamos ciertos términos, los usamos porque son los más convenientes. Cada vez que me dicen que somos parte de la raza humana, que eso de estar hablando de blancos y negros y que si todos somos parte de la misma raza, oye, qué bonito se suena esto, ese discurso está bien bonito. Y eso, pues, claro que es así, pero lo que pasa es que la raza es un concepto cultural, es un constructo social.
y va más allá de la definición biológica, ¿verdad? Que podemos dar. Así es que parte de lo que encontramos es esa negación a usar unas palabras que son las que tenemos que usar porque no hay otras, ¿verdad? Es como ese dorar la píldora al asunto. Así es que debemos aclarar y oscurecer, ¿verdad? Que número uno, cuando hablamos de raza, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un constructo social, ¿verdad? Y que con ese es el que estamos lidiando y es el que nos está dando la situación, ¿verdad?, tan difícil que tenemos hoy día, porque estamos hablando del racismo, ¿verdad? Que es la ideología, la forma de pensar que piensa que un grupo es superior a otro, ¿verdad? Que alguien que tiene la tez más clara es superior al que tiene la tez más oscura, ¿verdad? Por lo tanto, el racismo no se nace racista. Uno aprende a ser racista. Por eso es que tenemos que siempre terminar hablando de la educación antirracista. Porque ningún bebé nace racista. Aprendemos a ser racistas. Así es que, ¿cómo yo sé que un acto es racista o no? Sencillamente con las consecuencias que tiene para la víctima. Cuando las consecuencias son negativas para la persona que está sintiendo esa opresión. Por lo tanto, el racismo, además de basarse en esta mentalidad de que hay una raza superior a la otra, el otro fundamento que tiene es sencillamente la ignorancia. La ignorancia. Porque no es en el conocimiento de esa otra persona, sino en el desconocimiento que se basan esas acciones y por lo tanto en el prejuicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que tenemos que hacer una educación antirracista, es bastante complejo porque la educación no es nada más que formal, la educación no es nada más que en la escuela, la educación se da en todas las instituciones sociales, se da en el hogar, se da en la comunidad, se da en el barrio, se da en la iglesia para los que van a la iglesia, ¿no? Se da en todas esas instituciones, en el vecindario, en el barrio, en la familia. Por lo tanto, en un momento dado vamos a hablar de qué podemos hacer en los procesos de educación formal, pero en otros momentos no nos podemos olvidar de que la educación informal está ahí, machacando, ¿verdad? Cuando Pablo, por ejemplo, ahorita hablaba del currículo y de la historia, yo siempre recuerdo un libro de un norteamericano que se llama Lies My Teacher Told Me, ¿verdad? Por eso ahorita estaba mirando ahí, ¿verdad? El hombre se llama James Nowell. Habla de las mentiras que me dijeron en la historia y que con el tiempo las fui desmenuzando hasta darme cuenta que eso no era así. Y de esa misma manera él hace un recorrido por todo su país y descubre todos los monumentos que están mal escritos, que le atribuyen cosas a personas que no las hicieron. Así es que eso lo que te dice es que ¿quién escribe la historia? ¿Para quién se escribe la historia? ¿A quién beneficia lo que dice la historia? De la misma manera, hay un movimiento que comenzó hace muchos años en Australia que se llama El Mundo al Revés. Es decir, ¿por qué razón el mapa, el centro tiene que estar Estados Unidos y Australia no se ve? ¿Por qué razón, si tú miras el mapa para el otro lado, te vas a dar cuenta que Sudamérica es muchísimo más grande que Norteamérica? Que África es un continente mucho más grande que Europa, pero como eso no es lo que conviene a ciertos intereses, pues te miran el mapa, te lo engordan en un lado, el centro del mapa es otro, pero podría, ¿verdad? Y Pablo ha estudiado eso, ¿verdad? Eso cambia. Así es que oyendo yo a Pablo, oyendo yo a Yolanda, también recuerdo, ¿verdad? Que el racismo se nutre de la violencia y de las herramientas que usa el racismo, la violencia, el abuso de poder, ¿verdad? El que tiene poder abusa de ese poder.
el control que te ofrece, la indoctrinación, no te juntes con fulano, déjate de eso, ¿verdad? Hay tantas formas de indoctrinar. La represión, la negación, no, aquí muchachos, ¿cómo va a haber racismo si nosotros somos productos de raza? Así es que estamos en una época interesante porque estamos desmitificando, ¿verdad? Como dicen nuestras compañeras del libro de Arrancando Mitos de Raíz. Y es un momento en el que hay que aprovechar para continuar el proceso de aniquilar el racismo. Mire, yo llevo 25 años y claro está, hace tiempo que me metí en la cabeza que esto va a tomar más tiempo, porque si no me voy a volver loca. Mire, hace como 20 años atrás, a mí me hizo un cuento una compañera. Yo voy a tratar de buscar bien esa grabación que hubo, de que a don José Ferrer Canales, ¿verdad? El profesor puertorriqueño negro de humanidades, de literatura, de Río Piedra, lo invitaron a España porque se había develado la historia de María Mercedes Barbudo Coronado, que es una mujer puertorriqueña que se considera que es la precursora de las mujeres en los movimientos políticos por la independencia de Puerto Rico. A él lo invitan a España a que vea todo lo que se descubrió de ella o lo que se redescubrió. Y entre las cosas que habían era un busto que un pintor hizo de ella. La cuestión es que, según me cuentan, en la grabación se ve o se escucha a don José Ferrer cuando se para y él era bien flaco y hablaba así bien pausado y dice, y ahora vamos a develar esta pintura de la ilustre María Mercedes Barbudo Coronado. Y cuando levanta en la pintura, de momento se ve a don José que abre los ojos y dice, ¿pero qué pasó? Se me la han puesto blanca. Pero si ella se me la han puesto blanca. Entonces han tenido que cortar la grabación. Y luego la historia es que la blanquearon. Sencillamente la blanquearon, ¿verdad? Así es que parte de la búsqueda que entonces tenemos que hacer y del rescate es de todas esas figuras. Búsquense cómo se ve Ruth Fernández en el Museo del Smithsonian, perfiladita, mira, así, ¿verdad? Porque parte de las estrategias que se usa en el currículo, en los textos, es el blanqueamiento, como dice Dori, ¿verdad? En el año 2000, más o menos por ahí, yo cogí todos los libros de texto que habían en la escuela elemental en Puerto Rico, todos. Y me puse a hacer un análisis, ¿verdad? De contenido racista, de imágenes. Como de momento en el Departamento de Educación se dieron cuenta de que no iban a haber fondos, que habían figuras racistas, ¿verdad? Porque era tan evidente las cosas que se encontraron. Empezaron a quitar. ¿Qué quiere decir entonces? Ahora el problema es que hay invisibilidad. No hay figuras. Estamos ausentes. No hay figuras negras, búsquese, como dice Yolanda, ¿dónde está la cara con la que yo me voy a identificar? Las eliminaron. Hay que sentarse a volver a incluir esas figuras en el currículo de nuestras escuelas, desde los más pequeños. Por eso es tan interesante y tan loable lo que está haciendo la cátedra, ¿verdad? Lo otro que quería comentar es que parte de la educación antirracista, además de bregar con la escuela, tiene que bregar con nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y el otro día alguien me dice, ¿cuándo fue la última vez, Ada, que tú te sentiste que estabas siendo prejuiciada por tu color? Eso me pasa cada rato. Pero, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace como 8 o 9 meses, yo voy al banco porque quiero cambiar mis cuentas de un banco para otro. Entonces este hombre me está entrevistando y me dice, dígame su nombre. Y yo le digo, Ada Lucía Verdeo Carrión. ¿Y a qué usted se dedica? Y yo digo, yo soy maestra. ¿Sabes? Yo soy maestra. Ajá. ¿Y dónde es usted maestra? Y yo le digo, en la universidad. ¿Cómo esa cara así en la universidad?
¿y en qué universidad? Y le digo, en la de Río Piedra. Y de momento el hombre mira así y me dice, en la de la Yupi de Río Piedra, de Río Piedra de la Yupi de Río Piedra. ¿Sabes? Entonces yo lo miro y le digo, ¿y usted conoce alguna otra universidad en Río Piedra que no sea la Yupi? No, pero es que es verdad, como usted dice que es maestra, que yo le digo, mire, no lo arregle, que lo va a dañar. ¿O usted cree que los profesores de la Universidad de Puerto Rico venimos con un color, con unos ojos azules, con el pelo rubio, ¿verdad? Bueno, así que, y eso nos pasa todos los días, todas las semanas. No solamente a mí por eso, ¿verdad? Sino le pasa a nuestros niños y nuestras niñas cuando tienen que entrar a un centro comercial a comprar. ¿Con qué cara entran? ¿Con qué seguridad entran? Eso es parte entonces de la educación antirracista que tenemos que hacer, tanto a nivel formal como a nivel informal. Porque la base, y por eso es tan importante para mí que Pablo esté aquí, es que nos reconozcamos como afrodescendientes. Y hay gente que no le gusta esa palabra, porque dice que es dorar la píldora, que es mejor que nos llamamos negros o negras. Mira, yo creo que políticamente nos conviene usar el término afrodescendiente. A ver, ¿verdad? Si nos abraza a todos y a todas. Los que somos más evidentemente negros o menos evidentemente negros, ¿verdad? Así es que esa educación para la afrodescendencia tiene que empezar por la identidad. Y eso tiene que ir de la mano de la historia de nuestros ancestros, de la historia de nuestros antepasados y de la literatura con la que nos están alimentando. Te fuiste. ¿Ustedes la oyen? Se le frizó, creo que se congeló la pantalla. Está Sí, congelada la sí. pantalla de En él. lo que ella regresa, a mí me gustaría Ajá. retomar el caso de Ruth Fernández. Ruth Fernández debe ser estudiada con más profundidad, en más detalle. Tenemos la tendencia a glorificar lo de afuera. Es una característica intrínseca de ser colonia. Eso pasa en las colonias. Lo que no es de aquí es lo más grande y lo que es de aquí lo tenemos tan cerca como que no nos gusta tanto. Y ya, mira, ahí Ada. Ya llegó. Ada estaba hablando mientras te fuiste, quise hablar de Ruth Fernández porque Ruth Fernández es un caso bien interesante para mí, porque aquí cuando se habla del movimiento de derechos civiles, se toca el tema de Rosa Parks y cómo Rosa Parks en 1955 hizo una acción que la colocó en la historia en el momento en que ella dijo ya no más, yo no voy a cederle mi espacio a ningún blanco en ningún autobús, ¿verdad? Y aunque se ha estudiado que eso estaba concertado, lo que no se estudia, no se dice es que aquí en Puerto Rico, en 1945, 10 años antes que Rosa Parks, ya Ruth Fernández había hecho un acto político, casi de activismo social, ella solita, cuando ella decidió que ella no iba a seguir las reglas de que los negros y las negras en Puerto Rico tenían que entrar por la cocina de los hoteles. Entonces, Ruth Fernández decide entrar por la puerta principal del Hotel Vanderbilt, donde la orquesta de Whoopee Kids estaba tocando y todo el mundo la estaba esperando a ella por atrás, y ella decide retar y ser una negra soberana y declararse en libertad plena, y entró por el frente y siguió cantando, y dejó, ¿verdad?, con los ojos abiertos, y algunos en estado de shock, otros la aplaudieron, pero volvemos, resaltamos la historia de Rosa Parks de 1955 y la historia de Ruth Fernández de 1945, pasa invisible.
Esa es parte de no tener el conocimiento de nuestra historia y de, ¿verdad? Y de nuestras negras y negros. Ada, mira, como modo de cierre, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita para hacer este currículo antirracista? Bueno, vamos a empezar por, si hablamos, por ejemplo, de la educación formal, tenemos que evaluar lo que hay. Tenemos que evaluar los materiales que hay para poder ver dónde hay que crear nuevos, dónde lo que hay que botarlo, dónde hay que incorporar el tema como debe ser. Eso implica, a su vez, capacitar a todo el personal escolar, no solamente a los maestros, ¿verdad? En términos de lo que conlleva una educación antirracista. Tenemos que darle apoyo a los centros y a la gente que se dedica a investigar distintas facetas de lo que significa ser afroboricua. No solamente en el aspecto, ¿verdad?, de lo que siempre nos llama la atención, sino otras aportaciones que se han hecho que han pasado desapercibidas, ¿verdad? Tenemos también que trabajar con la enseñanza interdisciplinaria. No puede ser trabajándolo desde la perspectiva de una sola disciplina. Tenemos que reescribir libros de historia. Y entonces estimular todas aquellas iniciativas que haya, que suban la autoestima y que ayuden a forjar lo que se llama la identidad afroboricua y la identidad boricua como tal, ¿verdad? En la medida en que yo me encuentre una persona puertorriqueña de tez más clara, que tan pronto sea testigo de una agresión racista, diga, espérate un momentito, yo no te voy a permitir eso, porque yo soy puertorriqueño y yo puedo tener una tez clara, pero tú no sabes quién es mi abuela, quién es mi mamá, quién es mi papá, y que todos los puertorriqueños, más adelante que más atrás, tenemos una vena afrodescendiente. No podemos ser nosotros nada más los únicos, ¿verdad?, que llevemos esa bandera. Tiene que ser una bandera donde cada quien se reconozca. Mire, tenemos hombres y mujeres que no reconocen todavía su afrodescendencia. Y mientras, por otra parte, a veces le cerramos la puerta a aquellos que no son tan evidentemente negros o que sencillamente, bajo los esquemas de otras personas, no lo son, pero que también pueden contribuir y tienen la obligación de contribuir a lo que es la educación antirracista. Todo lo que tiene que ver con reconocer esas aportaciones, porque aporta desde la persona que es un profesional hasta el que vende alcapurria en la esquina, ¿verdad? Aporta a nuestra identidad. Yo creo que eso es parte, ¿verdad?, de la educación antirracista que tenemos que hacer. Y si para hacer eso tenemos que empezar, como en muchos países de América Latina, estableciendo una cuota, pues mira, va a haber que hacerlo. Porque honestamente, ¿cómo es posible que usted mire a algunos sitios, agárrese un periódico, qué imágenes hay? Agárrese una revista, cuántas personas, mire, aquí en las revistas se publican imágenes de personas negras que en otros países no se les ocurriría publicarlas, ¿verdad? Y tenemos que hacer esos actos de censura, pero también los actos de inclusión. Y si para eso tenemos que decir, mira, pero ¿cómo es posible? Usted sabe todas las personas que le hemos limitado la oportunidad de estar. Así es que yo creo que la educación antirracista se tiene que planificar y no se puede dejar al azar, a que bueno, ya pasó esta semana y la semana que viene no vamos a hacer más nada. No, hay que hacer un plan y hay que seguirlo. Y hay que trabajar de cerca. Y yo cogiendo tu palabra, voy contigo ahora, Yolanda, cogiendo tu palabra entiendo que también
también tenemos que aprovechar la coyuntura y amarrar, ¿verdad?, al gobierno a que se cumpla, ¿verdad? No es simplemente que estamos aquí planificando, hablando y diciendo, porque las ideas están, la evidencia está, la historia existe, o sea, aquí no hay que inventar la rueda, hay que hacer. Pues entonces hay que obligar que también hay que hacer, porque un país que no conoce su historia es un país ignorante también, entonces no podemos continuar con esto. Yolanda, tengo una preguntita por aquí. Hablando de cuotas, me encantó que usaras esa palabra, Ada, porque tengo afrohermanas de Colombia, de Perú, de Ecuador, que utilizan eso de las cuotas. Sí, es cierto que los ministerios de educación de otros países tienen la misma pelea que el Departamento de Educación de nuestro país con la inclusión de educación antirracista. También es cierto que hay otras cosas que sí se pueden hacer mientras se dan esos pasos. En la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales hemos iniciado una campaña. La campaña empieza con un hashtag. Usted sabe que el hashtag es el lenguaje millennial. El hashtag es ennegrece tu prontuario. Ennegrecer el prontuario o ennegrecer el sílabus o ennegrecer los materiales, la lista de materiales de las escuelas y de los colegios no es otra cosa que lo que estamos sugiriendo es que tomemos esa lista, ese papelito y usando la palabra cuota que acaba de usar Ada, miremos y digamos, miren, llevamos todos estos siglos, todos estos años dando esta información, estos documentos, esta educación que a todas luces no es antirracista. Si no es antirracista, entonces es racista. O sea, neutral no es. Neutral no es. Así que lo que estamos pidiéndole a los maestros, a los profesores, a los directores y en última instancia a los padres y a los estudiantes es que rompa por la mitad ese prontuario. Se queda con pero en este lado tiene que incluir el 50% de libros, de contenidos, de negritud que nos representen. Pero esto no es en 4 años, esto es para ahora en agosto. Para ayer, estamos tarde. Y que sean los mismos padres, los mismos estudiantes que se atrevan a decirle a un maestro, esa novela que usted me asignó, que lleva asignando 30 años, esa novela no la vamos a leer. Yo le sugiero este libro de Benito Mazón, que es una novela que se titula Juana Agripina, la esclava rebelde. Vamos a dar esa. O vamos a dar el libro de Sobre piel y papel de Mayra Santos Febre. O vamos a dar los contenidos musicales de Choco Horta y los estudios de Pablo. O vamos a dar los ensayos de Ada Verdejo. O sea, que nos empoderemos, nos apoderemos del proceso y no, ya pasó el tiempo de dejar pasar esto, ya se acabó. O sea, no podemos aguantar. Si Puerto Rico quiere respirar, si Puerto Rico quiere de verdad hacer un cambio, esto tiene que empezar, no hoy, tiene que empezar ayer. Gracias. Tenemos una pregunta aquí. Isabel Delgado dice, o sea, ¿qué opinan sobre la celebración del mes de febrero como el Black History Month? Preguntó ella. Y además hay otra persona que dice que deben recomendar los logros de la Cátedra de Mujeres Ancestrales. Puede recomendar el libro Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. ¿Quién quiere? Lo mencionó Ada y lo menciono yo, que okay. una guía maravillosa de Isal Godró. Sobre el Black History Month, volvemos a lo que dijimos sobre cuando consideramos los contenidos del imperio más importantes que los contenidos de la colonia. El Black History Month es un contenido del imperio que se pudiera replicar. A lo mejor se puede mejorar. A lo mejor en vez de tener un Black History Month, Puerto Rico puede celebrar un Black History Semester. Y que entonces de agosto a diciembre celebramos todo ese semestre de enseñanza antirracista de negritud para mejorar la cosa, ¿verdad? No para copiar lo mismo. Sí, aquí está el Día de la Raza, así que sacan unos días particulares para... Claro, fíjate de enero a mayo. Exacto. Sí, porque precisamente
una de las cosas que sucede en Puerto Rico es que, primero, ¿verdad? Quería destacar lo que mencionan de siempre van a gloriar lo que sucede afuera, ¿verdad? Típico de una colonia y entrar en ese problema de xenocentrismo, ¿verdad? Que lo de afuera es mejor. Siempre tenemos esa situación. Entonces, con esto, pues la preocupación puede ser la siguiente, que no debe pasar lo mismo que pasa con la semana puertorriqueña. Una semana nos disfrazamos, hacemos un chichichijá y ya no se toca más el tema. Si es un semestre, si es un contenido que tiene integración curricular, pues entonces sí, tiene algún tipo de sentido. Por lo tanto, es importante mencionar que tenemos que visualizar que lo que se haga a nivel de establecer un currículo ennegrecido tiene que tener una fórmula que cuando cambie de partido no la vuelvan a eliminar, que es lo que pasa usualmente en Puerto Rico. Tenemos que diseñar una estrategia que el que venga no pueda destruir lo que se adelante, porque yo recuerdo los proyectos como Tras la Huella del Negro, etcétera, ¿verdad? Ha habido mucho y viene otro y dice, no, eso ya no es bueno, vamos a cambiarlo y se va a eliminar, o lo pongo así, o quito los estudios sociales, o los incluyo con los españoles, o los elimino, y eso pasa mucho. Otra cosa que quería mencionar es que lo que hablaron de blanquear a las figuras, hasta que yo no estudié historia, yo no me di cuenta que Celso Barbosa era negro, porque todas las fotos que yo había visto de Celso Barbosa era blanco. Y a mí me estaba curioso, ¿verdad? Y Betance. Claro. Es que casi todo, incluso hasta Ruth Fernández. Y en el caso de Ruth Fernández, que no lo pude decir ayer, Yolanda trae el caso de que los negros y las negras no podían entrar a los hoteles por la parte del frente. O sea, esa es la situación. Era por la cocina y yo recuerdo muchos relatos de Rafael Cepeda hablando de eso, de cómo tenían que entrar por la parte de atrás y escondido, que no los vieran hasta el momento de la presentación. Ahora, fíjense que en el caso de Ruth Fernández, lo que se habla de ella no es esta acción. Se denuncian otras cosas que son hasta mitos en muchas ocasiones. Y el mito viene a raíz de tratar de resaltar el hecho de la mano negra como algo que está institucionalizado cuando pasa algo malo. Sin embargo, no han sido las manos negras las que nos han llevado a la quiebra, porque las personas que han gobernado el país no solamente son blancas, la mayoría estudiaron en Estados Unidos. Y eso es un detalle que para mí es significativo, porque las manos negras no han sido las que nos han llevado a la crisis. Y esa es la realidad histórica de nuestro país. Y yo veo que cuando se dan temas relacionados al racismo, las personas tienden a ser más severas contra los que denuncian el racismo. En el caso de Puerto Rico, uno tiene que destacar que ha habido personas y agrupaciones a través de la historia que han denunciado el racismo, y eso lo que demuestra es que siempre ha existido. Ese argumento de que sí, pero el argumento que ha salido a relucir en estos días es que como pasó aquello en Estados Unidos, nosotros somos unos changuitos y estamos reclamando que hay racismo también aquí. Y que somos acomplejados. Sí, somos acomplejados. Es un problema de autoestima. A mí me dijeron eso en un chat. Y entonces, y también la parte del privilegio blanco que no se entiende, que tú muy bien lo explicaste ahorita. O sea, es algo que sí existe, que se da con tanta normalidad que pensamos que es lo que debe ocurrir, y está mal. Y la gente tiene que aceptarlo, porque lo que no se acepta no se corrige, tú no lo trabajas. Y estudiar lo que dice Pablo tiene toda la razón. Estudiar es tan bonito. Estudiando, yo me enteré, lo que dice él, de que el pueblo Egipto era negro. Egipto está en África. Así que es imposible que hubiesen egiptos, o sea, caucásicos. Estudiando me di cuenta que en el Medio Oriente
Lo que hay son personas oscuras, negras. Así que la improbabilidad es grandísima de que hubiésemos tenido una figura como Jesucristo blanca, pero azules. Eso es así. Es totalmente improbable. Yo creo que para cerrar este conversatorio que está tan bueno que deberíamos hacer una parte 2 porque me gusta y porque yo entiendo que nos estamos todos educando, todas y todos, es quizás que entendamos que el compromiso, primero que no es para acabarse hoy, que la gente que nos pregunte hasta cuándo vamos a hablar de racismo, pues vamos a seguir hablando de racismo porque es necesario. Que tenemos que solicitar que el gobierno atienda, accione contra el racismo. Que no puede seguir pasando que una persona tenga una situación racista en su comunidad y la policía le diga que no pueden hacer una querella porque esos muñecos y esas frases no llevan su nombre. Eso no puede seguir ocurriendo. O que se le violenten los derechos a las trabajadoras y a los trabajadores porque vienen de Loíza o porque su apariencia por verse negro no son aptas para ese sitio de trabajo. Porque mientras estemos permitiendo eso, ¿verdad? Y cada uno que estamos permitiendo, hay otros que no sabemos, ¿verdad? Que pasan por ahí. Estamos también permitiendo que el racismo continúe. Y si cogemos las palabras de Ada, es momento de accionar, de pedirle que haya un semestre ennegrecido en ese prontuario, que se revisen todos esos textos y se incluya, ¿verdad?, a las negras y a los negros en nuestra historia y en todo, porque no es solamente, ¿verdad?, de ese componente, y que velemos que nuestra cotidianidad se ennegrezca. Creo que ennegrecimos bien los puntos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Excelentemente. Alice, Ajá. esto tiene que quedar totalmente oscuro. Totalmente. Uno, o es o no es. Aquí no hay opciones, no hay términos medios. Ahora, o ella está preñada o no está preñada. O no lo está. O uno es racista o no es O racista. no lo es. Si Claro. yo no tomo acciones contra el racismo, yo soy racista. Punto. Claro. Y se acabó. Yo creo que está bueno de yo decir, Malcolm X era violento. No lo tomo como una figura y un ejemplo, pero George Washington sí era un héroe. Entonces, ¿qué utilizó George Washington? Él utilizó las flores y llegó allí. No, él utilizó la violencia, y la violencia se justifica cuando la hace el héroe y cuando el que no es el que nos conviene, entonces ese es el malo. No, tenemos que ya estar en uno de los dos bandos. O no eres racista y tomas acciones, o eres racista, punto, y se acabó. Y ahí no hay términos medios. Muy bien. Les doy las gracias a ustedes, ¿verdad?, por este conversatorio. Los invito el miércoles a que me acompañen. Voy a estar hablando de un tema que sabemos que ocurre, pero que tampoco hablamos mucho. Vamos a hablar del amiguismo y el nepotismo en la administración gubernamental y cómo eso nos ha llevado hasta aquí. Y cómo nosotros deberíamos exigir que se evalúen a las personas por sus méritos, ¿verdad?, por su conocimiento, sus actitudes, para poder estar en una plaza, en un sitio. Así que, muchas gracias. Y nos vamos con una musiquita lo más chévere, ¿viste? Sí, ese técnico mío. Gracias a Yolanda, gracias a Ada, gracias a Alice. Ada está desapareció. aquí, es que pero se nos fue la pantalla, pero está ahí. Muchas bendiciones. Gracias. Yo los oigo 3 veces. Nos oye, ella Ada. nos está oyendo.